En esa realidad, todo el mundo vende algo para subsistir, en algunos casos hasta sus propios cuerpos. El ascenso social pierde a la escuela como escalera. El hambre también se sienta a la mesa, y al futuro, si existe, se llega emigrando. Es una visión de la pobreza que te mira a los ojos, la pobreza que siempre se ceba en los más débiles y desprotegidos, en los eternos olvidados. La pobreza, señores, tiene rostro humano. Se ven los rostros de madres profundamente angustiadas por darles de comer a sus hijos. En los padres que viven con preocupación ante la aventura que significa salir a buscar trabajo cada día para llevar algo a la casa. Pero sobre todo se ve en el rostro de la infancia, en las caritas inocentes de nuestros niños y niñas, a los cuales se les quedará marcada para siempre el dolor que causa la pobreza en sus vidas. La reflexión de hoy es necesaria. Nunca debiéramos acostumbrarnos a esta injusticia llamada pobreza. Pero es lo que hay, amigos. Acompáñame en esta nueva reflexión. No, no digas nada, solo ven y abrázate un poquito el corazón. 2020 quedará como un hito en la historia de la humanidad, porque ante una pandemia mundial, la ciencia con el apoyo de gobiernos logró lo inimaginable. Una vacuna en tiempo récord. Se inyectaron millones de dólares a los laboratorios farmacéuticos para conseguir salvar millones de vidas. Lástima que la pobreza no sea una enfermedad, aunque se comporte como una pandemia allí donde habita, porque de serlo, quizás, solo quizás, se hubiese hecho un mínimo esfuerzo para erradicarla. Lo frustrante es que la vacuna existe y nunca hubo tanto de ese recurso como ahora. Hablamos del dinero. Pero la carencia real es la voluntad de políticos y gobernantes que viven de espaldas a esta gran injusticia social, porque en su gran mayoría radican a miles de kilómetros de donde radica la pobreza, de su esfera política, de su visión periférica, o en muchos casos giran el rostro, cierran los ojos para no tenerla en cuenta. Al final los gobiernos se comportan como las personas, porque ante la existencia de la familia pobre, ¿qué hacemos? Indiferencia. Siempre hay mucho de indiferencia. Los términos pobre, pobreza o empobrecimiento no han sido nunca uniformes, sino que según los periodos históricos, teniendo en cuenta las variables económicas, sociales, políticas, militares e incluso morales y religiosas, han ido variando y tomando diferentes connotaciones. Por tanto, la pobreza no se puede considerar como un modelo único y absoluto, siempre será un criterio relativo. Pero nunca podremos desligarlo de la noción de diferencia, de insuficiencia, de carencia en las necesidades básicas, de desigualdades humanas económicas, carestía de un bien que cualquiera desea poseer, pues en verdad lo necesita y del cual el pobre escasea o no tiene. El rostro humano de la pobreza está a la vuelta de la esquina, ya no habita solamente en zonas rurales y alejadas. Esta migró hacia las periferias de las grandes ciudades y también ha ido asentándose en barrios populares y más céntricos. El concepto de pobre ha ido cambiando con el tiempo y los diferentes modos de vida. En una sociedad guerrera eran pobres principalmente quienes no disponían de armas, los desarmados. En el mundo medieval la pobreza fue de hecho una realidad cotidiana hasta el siglo XIII. Los pobres eran quienes carecían de la condición de señores, es decir, el pueblo llano, los campesinos. Durante los siglos XVI al XIX son pobres en las ciudades, sobre todo quienes no tienen un oficio especializado y no pertenecen a los gremios. En el mundo rural son pobres las familias que carecen de tierras, los jornaleros o braceros. A partir de la revolución industrial, la pobreza dejó de ser un fenómeno universal e inevitable y apareció la pobreza individual. En los países industriales, pobre y obrero eran prácticamente sinónimos, tanto en el pensamiento marxista como en la primera encíclica social de la Iglesia Católica. La explotación salarial se extendió también a mujeres y niños. Si querían completar los ingresos,
necesarios, las familias trabajadoras no tenían más remedio que recurrir a la mendicidad, al robo o la prostitución de sus mujeres. Por eso Marx enfatizó en El Capital su famosa ley de pauperización creciente del proletariado, la explotación del trabajo y el trabajador por el capital y el capitalista. En la actualidad consideramos pobres a las personas que, excepto sus clases dominantes, habitan en un espacio subdesarrollado y oprimido. En él se aprecia la expresión más exacta de la pobreza: hambre endémica, desnutrición, miseria, hábitat insalubre, enfermedades crónicas, etc. Pero la cualidad que determina más que ninguna otra el empobrecimiento es el hambre. Cada día a pocos kilómetros de las plazas principales de las ciudades peruanas se encienden miles de ollas populares, por madres abnegadas, organizadas, que buscan donaciones de dinero o de alimentos o gestionan ante las municipalidades la entrega de víveres. A veces no consiguen ni una ni otra, pero estas ollas en las que se cocina al aire libre y con fuego de leña salvan a miles de personas de hambre. Ahora bien, el hambre y la miseria, consustancial a la pobreza, no engendra solo a un pobre económicamente, sino que por sus carencias conlleva a sí mismo un problema social y político tan amplio y complejo que abarca todo el sistema social. Los rasgos económicos más característicos de la cultura de la pobreza son la lucha constante por la supervivencia, el subempleo, el paro, bajos salarios, una variedad de empleos no cualificados, trabajos de niños, ausencias de ahorro, falta de reservas de alimentos en los hogares, empeño de objetos personales, recurrir a prestamistas que practican la usura. Si cierras los ojos por un instante, seguro le pondrás un rostro. Quizás no hemos sido tan conscientes de ello, pero están allí. Viven para el día, sufren por la noche. Su verdadera pesadilla no desaparece al despertar. Es un continuar, es lacerante, es hiriente, es desesperante. También existen los rasgos sociales y psicológicos asociados a la pobreza que marcarán a hierro a las personas. Vivir en barriadas de gran densidad de población, falta de intimidad, el espíritu de segregarismo, el alcoholismo, el recurso a la violencia como medio para solucionar las disputas, los castigos corporales infligidos a los niños, violencia contra la mujer, iniciación precoz a la sexualidad, frecuente abandono de la mujer y a los niños, acentuada predisposición hacia el autoritarismo, creencia en la superioridad masculina. Vaya, casi todos los males de la sociedad condensados en una palabra que ya no nos asemeja: pobreza, y que como sociedad no hemos sabido dar respuesta y solución. Los gobiernos nunca entran en una chabola, en un hogar pauperizado, donde el olor característico de la pobreza son esos males que mata y denigra implacablemente la esperanza a millones de personas. Socialmente, a medida que ha ido creciendo el número de familias cuyas necesidades más imperiosas están cubiertas, también crece la insensibilidad social, y con ella el desprecio hacia los carentes, los pobres. En los siglos pasados, la insensibilidad acarreó un descenso muy notable de las ayudas, y por tanto, el aumento de pobres, y a quienes se les identificaba y definía como un malhechor, holgazán, vagabundo, delincuente y mendigo. Con el inicio del capitalismo la pobreza se extiende más aún, y la población saneada se vuelve más insensible con los pobres, ya que éstos quedan sin justificación social y económica. El afán de lucro, de adquirir bienes económicos, de ascender en la posición social, de obtener dinero y prestigio, la fama, alcanzar poder, es ideológicamente posible para todos. Solo hace falta trabajar, trabajar sin descanso si es preciso, aunque por entonces el trabajo de 12 horas o más diarias, mal remunerado y físicamente agotador, tampoco repartía riqueza. El éxodo campo-ciudad, escapando de la pobreza, buscando una oportunidad de cambio de vida, modificó el paisaje físico y social de las ciudades. Las familias trabajadoras inmigradas a la ciudad se vieron obligadas a vivir en ambientes insalubres, desarraigadas del mundo rural en que habían crecido.
Esta revolución solo produjo más empobrecimiento y miseria, más explotación humana, incluyendo a mujeres y niños, más enfermedades, más accidentes laborales y más muertes prematuras. Señores, la historia se repite, estamos maldecidos una y otra vez a comportarnos como siempre, a involucionar éticamente, a ser menos humanos, a cerrar los ojos cuando la pobreza nos mira con rostro de madre o de niño. Pero también es humano este hecho, es un instintivo acto de autodefensa, si no, ¿quién podría seguir con su vida como si nada ocurriese? Esta insensibilidad hacia la pobreza parece que aconseja vivir alejados de ellos. Más que de la existencia de las propias chabolas nos preocupa que estén cerca de nuestra casa y a los políticos que estén en un sitio que se vean. En lugar de aceptar que la pobreza es una problemática que nos incumbe a todos de alguna manera, teniendo la obligación de combatirla. Individualmente hoy atacamos a los pobres, tildándolos de vagos, holgazanes, drogadictos. Inexplicable y fortuitamente nacimos en este lado de la sociedad. Quizás un día podamos despertar, abrir los ojos, ver a nuestro alrededor y ser conscientes que podríamos estar del otro lado, y que ese rostro adolorido de aquel niño, de aquella madre, podría ser el nuestro. Señores, si nuestros gobernantes no solucionan los verdaderos problemas, sobre todo de los más débiles y los más desprotegidos, ¿de qué nos sirven? Si callamos simplemente seremos como ellos, nos convertimos sin quererlo en cómplices de nuestros propios líderes políticos a quienes decimos detestar. Amigos, si te ha gustado el vídeo y te ha hecho reflexionar en algo, por favor compártelo. Apóyanos en el cambio que todos necesitamos. Es lo que hay, señores. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No digas nada, solo ven y abrázate. Un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos. Lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tus